Hablemos del Éxodo. Es, sin duda, una de las historias más fundacionales de la cultura occidental. Un relato de opresión, de lucha y sobre todo de liberación que ha marcado a generaciones durante miles de años. En este análisis vamos a meternos de lleno en sus partes clave, desde la historia y la teología hasta su increíble impacto a lo largo del tiempo. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver el panorama general, o sea, cómo está construido el libro del Éxodo. Después nos vamos a sumergir en el misterio de cuándo ocurrió todo y quién es el protagonista divino de esta historia. Y para terminar, vamos a explorar cómo este relato tan antiguo sigue teniendo un eco tan potente en nuestro mundo. Bueno, empecemos por el principio, el libro en sí. El Éxodo no es solo una lista de cosas que pasaron. No. Tiene una estructura muy bien pensada y los expertos suelen verla de dos maneras principales que, la verdad, nos ayudan a entender muchísimo mejor su mensaje. Fíjense en esto. Es como ver la misma historia con dos lentes diferentes. Si miramos a la izquierda, la estructura por contenido nos muestra una progresión temática, ¿verdad? Pasamos de la liberación física a recibir la ley y finalmente a cómo vivir en adoración. Ahora, si vemos a la derecha, la estructura por geografía nos cuenta el viaje físico, de estar en Egipto, a caminar hacia el Sinaí y finalmente a establecerse en el Sinaí. Ambas perspectivas son clave, porque nos gritan una cosa. La liberación de la esclavitud tenía un propósito mucho más grande, un propósito espiritual. Ok, ya con el mapa de la historia en mente, nos topamos con la gran pregunta. Esa que ha tenido historiadores y arqueólogos rascándose la cabeza por siglos. ¿Cuándo pasó realmente el Éxodo? Esto es, literalmente, un caso para detectives de la historia. El debate se resume básicamente en dos fechas posibles separadas por casi 200 años. ¿Fue a mediados del siglo XV a.C. o a principios del XIII? Y lo más curioso de todo es que hay evidencia tanto bíblica como arqueológica que parece apoyar a las dos, un verdadero rompecabezas. A ver, analicemos las pistas. Por un lado, la fecha temprana, por allá del 1446 a.C., se apoya en una cuenta que aparece en el Libro de los Reyes. Y cuadra bien, porque deja suficiente espacio para todo el periodo de los jueces. Por otro lado, la fecha tardía, cerca del 1275 a.C., parece tener el apoyo de la arqueología. Las ciudades que se mencionan en el Éxodo se asocian con el famoso faraón Ramsés II. Pero, aquí viene el problema. Hay una inscripción del mismísimo hijo de Ramsés que dice que Israel ya estaba en Canaán. ¿Cómo es posible si supuestamente acababan de salir de Egipto? Esto hace que la primera opción, la fecha temprana, parezca para muchos la más lógica. Pero, ¿saben qué? Más allá de la fecha exacta, el verdadero corazón del Éxodo no es un cuándo, sino un quién. Todo gira en torno a una revelación, a ese momento increíble en que Dios se le presenta a Moisés de una forma totalmente nueva y le da la autoridad para la misión de su vida. Yo soy el que soy. ¡Qué frase! Es sin duda una de las más potentes y misteriosas de toda la Biblia. Esto no es un simple título, es una declaración de existencia absoluta, de que Él es por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Es Dios revelándose en primera persona, cara a cara con Moisés. Y de esta revelación nace el famoso tetragramatón, las 4 letras hebreas YHWH. Como el hebreo antiguo se escribía sin vocales, la pronunciación original se perdió con el paso de los siglos. Por eso hoy tenemos versiones como Yahweh o Jehová. De hecho, por profundo respeto, la tradición judía evita pronunciarlo y en su lugar dice Adonai, que significa simplemente el Señor. El que no podamos ni siquiera pronunciarlo bien nos recuerda que es un Dios que no se puede encasillar ni controlar. Y aquí hay un detalle fascinante, una distinción súper sutil pero muy profunda. La revelación tiene dos partes. Para Moisés, en ese encuentro personal, Dios es yo soy. Pero la instrucción para el pueblo es que se refieran a Él en tercera persona, YHWH, que se traduce como Él es. Es la diferencia entre la experiencia directa, personal, y el nombre que la comunidad usa para hablar de ese Dios. Increíble. Entonces, armado con este nombre y con esta autoridad divina, Moisés ya está listo para el momento cumbre, la confrontación final con el faraón y el acto de liberación que va a partir la historia en dos. Para entender la dimensión de lo que está por pasar, hay que entender lo que está en juego. Dios le dice a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Con esto, la cosa cambia por completo. Ya no es una simple rebelión de esclavos. Se convierte en una batalla de poder a nivel cósmico por el destino del pueblo que Dios mismo ha llamado su hijo. Y el evento que lo decide todo es la Pascua, que literalmente significa pasar por alto.
Es un momento de una tensión brutal, de juicio y de salvación al mismo tiempo. Primero, el ángel de la muerte recorre todo Egipto. Segundo, los primogénitos egipcios mueren. Pero tercero, las casas de los israelitas, que estaban marcadas como seres índico, son pasadas por alto y sus primogénitos se salvan. Esta es la acción que finalmente quiebra la resistencia del faraón. Pero la historia no termina con el pueblo saliendo de Egipto. Para nada. En realidad, ahí es donde empieza su verdadero impacto. Este evento se convirtió en el modelo, el arquetipo de la liberación que iba a resonar una y otra vez a lo largo de los siglos. El eco de este evento es inmenso. Pasan los siglos y los profetas hablan del regreso del exilio babilónico como un nuevo éxodo. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a esta historia. Y damos un salto gigante hasta el siglo XX y vemos cómo esta misma historia inspira un movimiento teológico potentísimo en América Latina. Hablemos de la teología de la liberación. Nació en los años 60, con pensadores como Gustavo Gutiérrez. Ellos vieron la pobreza y la opresión a su alrededor y se hicieron una pregunta clave. ¿Qué tiene que decir la fe sobre todo esto? Y la respuesta la encontraron justamente en el Éxodo. Su argumento era simple. Si Dios actuó en la historia para liberar a un pueblo de esclavos, entonces la fe hoy nos exige luchar por la justicia para los pobres y oprimidos. Ahora, claro, este enfoque no estuvo libre de críticas. Por un lado, se aplaudió su fuerte llamado a la justicia social, pero por otro, algunos señalaron que su punto de partida era a menudo un análisis sociológico y no tanto la escritura, y que a veces se dejaba de lado la dimensión de la conversión personal. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo. La liberación del Éxodo nunca fue solo un asunto material. Sí, claro que fue una liberación de la esclavitud física, pero el objetivo final era llevar al pueblo a una relación espiritual, a un pacto con Dios en el Sinaí. La verdadera liberación, según esta historia, tiene dos caras que no se pueden separar, la material y la espiritual. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. Si el modelo que nos deja el Éxodo es el de una liberación completa, que atiende tanto a las cadenas físicas como las necesidades del espíritu, ¿cómo se ve la búsqueda de ese equilibrio en nuestro mundo de hoy? Una pregunta que demuestra por qué esta historia milenaria sigue siendo tan relevante como si se hubiera escrito ayer.